Disclaimer. Este canal está hecho con fines informativos a través de la investigación, para aportar conocimiento a cultivadores y futuros cultivadores. No tiene ningún fin de incentivar el consumo de sustancias de ningún tipo. Antes de empezar, me gustaría decir que este canal no está hecho por ningún experto. Es más, soy un cultivador que ha empezado hace relativamente poco, pero quisiera compartir mi experiencia en el cultivo para ayudar a las personas que están empezando o quieren empezar, con el fin de que sus cultivos logren mayores producciones y menores números de errores, con información que me hubiera gustado saber cuando yo empecé. Cuando quise comenzar a cultivar, vi algunos videos que me salieron en el algoritmo de YouTube de manera aleatoria en el 2018, pero tenía miedo de empezar ya que tanta información hacía parecer que el cultivo era algo demasiado complicado y que no iba a poder con ello. Así que después de pensarlo, desistí. Iniciando el año motivado por ver que tenía un dinero ahorrado, además de que cansado de mi trabajo, decidí que era hora de empezar a tomarme las cosas en serio y hacer real las cosas que pasaban en mi mente. Así que vi cantidad infinita de videos, leí blogs y libros PDF que encontré en internet, porque quería hacer un cultivo sin cometer errores. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Tenía pocos recursos y había tomado la decisión de gastar el poco dinero que tenía ahorrado en un cultivo después de haber renunciado a mi trabajo. Así que haber priorizado el cultivo por encima de otras cosas era demasiado riesgoso y debía tomármelo muy en serio para que valiera la pena. Después de todo esto, para mi sorpresa, apenas logré 15 gramos entre dos plantas automáticas cultivadas en el balcón de mi casa. Después de esta derrota decidí aprender de mis errores y cultivar de nuevo una y otra vez hasta aumentar la calidad y producción en mis cultivos. Y ahora verán algunos de los errores que yo cometí para que no tengan que pasar por lo mismo que yo pasé. El perezoso trabaja doble. Elegí lo que creía me iba a dar menos dolores de cabeza, un tipo de semilla automática para exterior, debido a que no quería invertir en algo tan costoso como un indoor y tampoco tenía ganas ni experiencia de hacer algo casero. Además de que estas plantas no cuentan con un ciclo de luz, por lo que iba a pasar a floración sin que yo tuviera que hacer prácticamente nada. Lo que yo no sabía es que estas plantas pueden recibir hasta 24 horas de luz continua y aunque se puedan cultivar perfectamente en exterior, si no puedes ofrecerle una cantidad suficiente de horas de luz directa, va a ser un desperdicio, ya que estas plantas tienen un vegetativo muy limitado. En mi caso solo podía recibir 18 horas de luz, y eso solo 2 a 4 eran de luz directa, pero únicamente cuando el clima me lo permitía. Con el adicional de que yo mi luz la dividía hasta que se iba al sol y el resto de horas se las daba con un foco LED de bajo consumo. Esto hacía que la planta no pudiera desarrollarse en óptimas condiciones durante su etapa de crecimiento, llegando muy pequeña a la floración. Otra cosa que me hizo elegir las automáticas era su rápido proceso de crecimiento hasta la cosecha, en comparación a otros tipos de semillas que yo conocía en el momento. También existía la Fast Version, no eran tan populares y no había mucha información al respecto. En conclusión, no sabía de su existencia. Otro problema de mi impaciencia era que al ver el lento desarrollo que tenía mi planta, empecé a preocuparme de más por la cantidad de horas de luz directa que recibía. Así que cada vez que se movía el sol, yo iba detrás de él para poner las plantas. Eso es un grave error, ya que las plantas al ser seres inertes utilizan su energía para adaptarse a los climas que tienen en el momento, así que moverlas constantemente en sitios sin saber la diferencia climática que podría haber hacía que las plantas estuvieran readaptándose constantemente a las ubicaciones en las que las ponía. Miedo. Debido a que la planta estaba en exterior y no podía controlar el ambiente, tenía miedo constante de que el clima acabara con mi cultivo. Y esto porque el clima en muchas zonas de Colombia varía demasiado. Las temperaturas eran de un intenso calor y luego de la nada habían lluvias con mucho viento. Así que posteriormente informado de las temperaturas óptimas de la planta, cada vez que llovía, hacía calor o hacía frío, corría a esconder las plantas dentro de la casa para que no tuvieran cambios en sus temperaturas, fomentando más el cambio de ubicación de la planta. Y todo esto nos lleva al estrés. Si hubiera aplicado el dicho "a veces menos es más", no hubiera caído en los anteriores problemas, ya que todo lo anteriormente dicho con relación al cambio de ubicación de las plantas lo hice para que no se estresara, sin pensar que en todos esos cambios diarios que yo le hacía a la planta, más la iba a afectar de lo que pudo haberle afectado el hecho de que estuviera en una sola ubicación desde chiquita. Ya que al estar en exterior, ellas se adaptan a climas fuera de su punto óptimo, a pesar de que no van a sacar el máximo esplendor si van a lograr una producción por lo menos más alta de lo que yo logré con estos errores. Leer y no aplicar. A pesar de haber visto que para el cultivo en exterior se deben aplicar preventivos en la etapa vegetativa, yo creía que al estar en un balcón con techo y con poco contacto en el ambiente no iba a sufrir de plagas, así que decidí no invertir en preventivos. Y en floración tuve ataques de algunos de ellos, insectos que quedaban atrapados en los tricomas, pero por suerte no fueron muchos y no alcanzaron a afectar de gravedad a la planta. Otro error que me cobró factura fue que a pesar de haber visto el sustrato que requiere el cultivo del cannabis, pensé que cultivar con tierra abonada que venden en cualquier vivero sería suficiente. No había dinero.
lo cual no recomiendo para cultivadores principiantes, ya que toda la información que suele haber en internet está diseñada para riego específico del sustrato óptimo para el cannabis, así que siendo en aquel momento un principiante seguí los riegos y el uso de fertilizantes según la información que tenía en internet, haciendo que mis plantas tuvieran un crecimiento más lento por falta de agua y que tuvieran sobrefertilización a pesar de que yo seguía la tabla. Esto por el miedo a que múltiples plataformas de información que yo veía decían que la planta requería altas cantidades de minerales en comparación a otras plantas, haciéndome pensar que la cantidad de minerales que tenía la tierra de los viveros no era suficiente para el desarrollo del vegetativo de la planta. Conclusión. Con todo esto quiero dar a entender que la planta no es tan débil como muchas veces la hacen ver, y que a pesar de todos mis fallos, la planta llegó a su ciclo final de secado y curado, dando cogollos de muy buena calidad, aunque con poca producción. Así que no tengan miedo a dar el primer paso. Ahora, con estos conocimientos adquiridos de caer y levantarme, quiero transmitir este conocimiento y crear una comunidad donde podamos aprender unos de otros y poder aprovechar el máximo potencial que nos pueda ofrecer esta planta. Dicho esto, próximamente subiré una serie de videos de guía de cultivo donde daré información más detallada sobre cada paso del cultivo. Dejo el link de Discord por si quieren hacer preguntas sobre sus plantas y espero que el video les gustara. Si es así, sígueme y déjame tu comentario y tu like. Dale click a la campanita para recibir notificaciones, ya que este tipo de contenido suele ser censurado por el algoritmo de YouTube. Muchas gracias.